Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de lunes 24 de junio, festividad de San Juan el Bautista. Sí, gracias. Mientras que toda España, pues agoniza en medio de una ola de sol y calor, aquí estamos, los irreductibles galos de la península ibérica, desafiando a todo el sol, todo el calor, todo el viento africano que llega del África. Y aquí estamos con el agua al cuello, lloviendo como si nunca más fuera a llover. Y es que Asturias es diferente. Lo que también es diferente es el programa de hoy, que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy, pues hablando de, como dicen los más pequeños de la casa, hasta el infinito y más allá, porque una vez que la Tierra, pues a lo largo y ancho de la misma está totalmente explorada, o a lo mejor eso pensamos, pues llega el momento para el hombre de la carrera espacial. Ya saben que se cumplen años de la llegada, de la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Pues fue todo un hito. Sin embargo, la frontera, la por ahora última frontera, se sitúa, pues ya mucho más allá de la Luna. No de forma presencial, todavía no hemos puesto nuestra huellita ahí encima, pero sí que tenemos conocimiento de lo que hay más allá. Quien sabe de esto, y mucho, es nuestro primer invitado de esta noche. Es Francisco Javier de Cos, es el director del ICTEA, organismo universitario de nueva creación. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Lo primero, ¿qué es ICTEA? ICTEA obedece a las siglas de Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias. Sonar suena muy bien. Eso es. Sí. Sonar suena muy bien. Bien, ¿a qué se va a dedicar el ICTEA, que está, recién nacido? Exacto, hace poquito, nació hace un par de meses, pero publicado en el BOPA, hace un par de semanas. El objetivo principal, como cualquier instituto universitario, es el de potenciar la investigación de excelencia. En eso no nos diferenciamos de los demás. También queremos ser un referente en divulgación científica, en actuaciones como esta, en la que me traía a mí aquí a hablar contigo. Y también pretendemos que tenga una componente muy social, de trasladar nuestro conocimiento a institutos, a colegios, hacerles partícipes de los instrumentos que utilizamos, que puedan llevar sus propios proyectos. Y luego nuestro objetivo más ambicioso, que es ser un motor del desarrollo industrial de la región, a través de conseguir que el Principado y la región en general se involucre en la construcción de instrumentos de referencia que se van a crear en los próximos años. La labor es difícil. Es bastante. Es ambicioso. Sí. El reto es apasionante, ¿no? Sí, estamos muy El reto es apasionante. Sí. ¿Quiénes lo van a integrar o quiénes lo integran ya? Actualmente somos como 30 investigadores, que es la unión natural de dos grupos de investigación, el que originalmente lideraba yo, que era el grupo de modelización matemática aplicada, ya hemos hablado alguna vez aquí de él, y el grupo de física de altas energías, que dirige Javier Cuevas, y que nos hemos unido porque tenemos puntos en común en el tema de las ciencias y las tecnologías espaciales para la creación de este instituto y su potenciación. Claro. ¿Y cómo surge? ¿Cómo nace la idea de decir, oye, vamos a poner esto en marcha porque puede ser interesante? Es una cosa que surge un poco casi de casualidad. Nos juntamos, yo planteé una serie de proyectos al Principado, proyectos que le parecen interesantes, buscamos una forma útil para canalizarlas y después de hablar con el rector de la Universidad de Oviedo, de hablar con los distintos consejeros del Principado, vemos que una de las formas más interesantes y la más dinámica y la más flexible es hacer un instituto universitario. Como tenemos los investigadores, como tenemos los resultados, como tenemos ya los proyectos para la financiación del mismo, que son los que ya teníamos ambos grupos de investigación, decimos, adelante. Vamos a hablar de esos proyectos, vamos a hablar de algunos, porque claro, hablar de cada uno podría llevarnos bastante, porque es materia muy amplia. El primero, búsqueda planetaria, que ya hemos hablado alguna vez de ello. Decía yo al inicio, nuestro planeta está ya completamente explorado, pero ahora hay que explorar todo lo que hay más allá. Exacto.
Y eso es básicamente una de nuestras líneas, quizás la más vistosa, la que más se proyecta hacia los medios, y que se basa básicamente, la llamamos de fotometría, porque al final es lo que hacemos, estudiamos, contamos fotones, pues la dedicamos a la búsqueda de nuevas tierras potencialmente habitables fuera de nuestro sistema solar. No es que busquemos exactamente vida, sino que buscamos la potencialidad de esa vida, porque todavía no tenemos los instrumentos. Aunque la cosa está más interesante todavía, porque incluso dentro de nuestro sistema solar empiezan a aparecer candidatos muy interesantes a albergar vida, o sea que nos esperan unas décadas de descubrimientos muy interesantes. ¿Lo veremos? Sí, sí, nosotros seguro. Nosotros? Sí, seguro, seguro. Bien. Actividad biológica, vamos a llamarlo así. Actividad biológica veremos. No obstante, vamos a ver, yo creo que ya lo comentaba con usted en una ocasión. Esto ha perdido un poco de encanto. Vamos a ver, los exploradores desde que España lanzó, bueno, pues sus naves a la mar a buscar el nuevo continente y esto, bueno, pues llegaban a un sitio. Aquí, tomo posesión de esta tierra en nombre de España, Isla Margarita, Guadalupe, no sé qué. Sí. Bien, ahora es XP 82546. Claro, es que son muchos planetas, entonces son muchas estrellas, muchos planetas, hay que nombrarlas de alguna manera y por ahora el consorcio y el acuerdo internacional es poner nombres, digamos que asépticos, ¿no? Sí, sí, no, a mí no me gusta nada. Yo quisiera poner Covadonga efectivamente, o Pelayo, ahí, el planeta Pelayo, llamando asteroide Covadonga. Pero bueno, otro de los proyectos, minería espacial. Ese es esto a alguno le puede sonar Minecraft, pero sí, no es exactamente eso y es algo que estamos desarrollando desde la Escuela de Minas de Oviedo desde hace ya unos años y que curiosamente visitas como la de Adriano Campo pues son las que nos impulsan porque desde la NASA se ve como una de las actividades más importantes de los nuevos años. ¿Qué hacemos básicamente? Pues desde nuestras propias instalaciones, desde el observatorio que tenemos allí y con el instrumental que tenemos allí, caracterizamos asteroides y seleccionamos cuáles son los más ricos en los minerales que son más interesantes para una futura exploración. Una futura exploración que no es eminente, se tardarán todavía algunos años, pero que no está tan lejos como mucha gente cree. En los próximos 10, 20 años empezaremos a tener asentamientos en la Luna y empezaremos a aprovechar los recursos de nuestro espacio cercano, por decirlo de alguna manera. Sería quizás entrar un poco en materia geopolítica, que no es la labor de esta entrevista, el tema de esta entrevista, pero quizás en el momento en el que se descubra que en tal sitio hay tal recurso que necesitamos, entonces sí se dé un impulso definitivo al hay que llegar allí, hay que cogerlo, cueste lo que cueste. Digamos que el hombre es así, a lo largo de la historia ha sido así. Sí, digamos, tenemos ciertas cosas muy interesantes fuera que no tenemos en la Tierra. Hay helio 3, que es una fuente de energía para la fusión nuclear, por ejemplo, que sería muy interesante porque no es radioactivo. Y tenemos ciertos, digamos, que elementos, recursos fuera que no tenemos dentro de nuestro planeta, pues porque no atraviesan la atmósfera, por ejemplo. Lo que pasa es que dentro todavía queda mucho, ¿vale? Todavía hay mucho recurso natural por explotar aquí. Luego no creo que sea una decisión simplemente por escasez de un recurso, sino que debería ser una decisión más que nada por proteger nuestro planeta y por avanzar en el conocimiento y por avanzar en la ciencia. Volvemos un poco al inicio. Ahora que se cumplen años de la llegada del hombre a la Luna, se produjo en un contexto de una enconada rivalidad entre el bloque soviético y el bloque norteamericano. Bueno, pues los soviéticos habían puesto a Yuri Gagarin en órbita, los americanos lograron llegar a la Luna. Bueno, cuando hablamos de la exploración espacial, bueno, pues pensamos en la NASA, precisamente, que fue la que al final venció, ¿no?, en esa carrera espacial frente a los soviéticos. Pero, ¿qué tiene que decir España en cuanto a todo esto del avance espacial? Hombre, España tiene mucho que decir, tiene centros de referencia, además pertenece a la ESA, o sea, a la europea, digamos, ¿no?, el equivalente de la NASA europeo. Y tenemos grandes científicos, tenemos el Instituto Astrofísico de Canarias, tenemos el de Andalucía, tenemos el humilde nuestro que esperamos que llegue muy lejos también, y tenemos grandes investigadores que están haciendo grandes avances, no solo desde el punto de vista de ciencia pura, sino de desarrollo de instrumentos. Estamos trabajando con el IAC nosotros para mandar un satélite de aquí a 2 años para hacer ciencia. Os quiero decir que España tiene mucho que decir dentro de Europa y dentro del mundo. Y además tenemos uno de los mejores observatorios del mundo también en las Islas Canarias. Y dentro de lo que es España, ¿y la Universidad de Oviedo?
Bueno, pues la Universidad de Oviedo, como puedes ver, cada vez más, ¿no? Lo cierto es que antes estábamos atomizados, había investigadores que trabajaban en cosmología, en materia oscura, energía oscura, estábamos nosotros con la búsqueda planetaria y la minería de asteroides, y nos hemos ido juntando. Estaban los de física de partículas y altas energías, y lo que hemos hecho pues, ha sido juntarnos, generar masa crítica y decir, bueno, aquí estamos y vamos a empezar a hacer un ruido más allá del individual como conjunto. Por otra parte, otra de las materias, de los apartados que ustedes ya están trabajando es investigaciones en la Antártida por ser análogo a Marte. Exacto, los llamamos análogos planetarios, efectivamente. Tenemos investigadores que son geólogos de formación, pues que van a la Antártida, que estudian los planetas desde el punto de vista de actividad tectónica y cosas así, que son un complemento muy interesante a lo que hacemos con la búsqueda planetaria. Una cosa que es muy interesante es encontrar un nuevo planeta, caracterizar muy bien su masa y su radio y luego ver si está diferenciado geológicamente, si tiene un núcleo de acero sólido, alrededor un líquido girando, lo que genera un campo magnético que permite que haya una atmósfera y una vida albergada. O sea que al final son todo patas de una misma mesa. Cuando decía yo al inicio que nuestro planeta está perfectamente explorado, quizás la Antártida sea lo que queda más incógnito. Y hay zonas del fondo marino, quizás, ¿no? También hay una nueva tecnología que se está desarrollando en minería submarina, igual que estamos con la minería espacial. Pero en superficie, ¿no? Sí, en superficie de la Antártida, bueno, yo creo que se conoce al final, ya como tenemos satélites y lo cartografiamos todo, pues al final, digan lo que digan los tierraplanistas, la Tierra, lo que es al menos en superficie, la tenemos cartografiada, la tenemos muy bien cartografiada. El otro día en un suplemento del Dominical de uno de los periódicos, Domingo, valga la redundancia, hablaban los tierraplanistas, a ver los haylos. Sí, son un colectivo que crece en vez de ¿Y cómo puede ser crecer. eso? Bueno, pues no lo sé, a mí no me cabe en la cabeza, quiero decir, solo tienes que mandar una cámara con un globo estratosférico y ya ves la curvatura de la Tierra, ¿no? Hemos mandado satélites, es no creerse nada, ¿no? Es pensar que nos están engañando constantemente por todos los medios, ¿no? Claro. No lo entiendo. A lo mejor hay una componente religiosa, a mí me han mandado vídeos islámicos de que lo dice el Corán y tiene que ser verdad. No lo sé, no lo sé, Juan, a mí me sorprende como a ti. Es tremendamente difícil de entender. Tremendamente sorprendente. Una curiosidad, no sé si es materia de esta entrevista. Cuando hablamos antes de la carrera espacial hacia la Luna, ¿por qué los americanos eran astronautas y los soviéticos cosmonautas? Bueno, en el fondo es lo mismo, son completamente sinónimos. Lo que pasa es que la palabra cosmos es como la que utilizan los rusos para definirse a lo que nosotros también llamamos cosmos. Entonces, aquel que salía al cosmos era un cosmonauta. Y ellos, pues los americanos es más, vamos a visitar los astros, pues astronauta, ¿vale? Pero en el fondo es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, simplemente es etimológica, ¿vale? En ruso, cosmólogo tiene más sentido que astronauta. Bueno, ahora vacaciones y a vuelta ya a ponerse duramente a explorar todo lo que hay afuera, ¿o no hay vacaciones? No hay vacaciones. Yo llevo años sin tener vacaciones porque aprovecho agosto para ir al Reino Unido a un grupo de investigación con el que colaboro muy potente en temas de óptica adaptativa, y aprovecho que las crías las dejo en los campamentos de verano y que aprendan inglés, y yo allí trabajo y saco proyectos nuevos. O sea que yo no descansaré. Seguro que alguno de mi grupo sí lo hará, pero yo en concreto, para mí es descanso también, ¿eh? O sea, cambiar de aire y cambiar de todo también es suficiente. Claro. Cuando la semana pasada creo que fue, estuvo usted con nosotros cuando estuvo Adriana Ocampo, uno de mis compañeros me preguntó, vamos a ver, esta señora de la NASA, ¿por qué no me preguntaste si hay vida más para allá? Usted, en su conocimiento, ¿podrá haber vida más para allá? Estamos convencidos de que la habrá, ¿vale? O sea, hemos encontrado aminoácidos en Plutón. Quiero decir que está más lejos, ya no se puede estar, ¿vale? En nuestro sistema solar. Y hemos encontrado agua en lunas de Júpiter y de Saturno. Agua en estado líquido, ¿sabes? Que es el principal requisito que tenemos como criterio de que se pueda desarrollar la vida. Aunque sea simplemente basándonos en criterios estadísticos, tiene que haberse desarrollado actividad biológica por la cantidad de estrellas que hay solo en nuestra galaxia y la cantidad de planetas que hay orbitando dichas estrellas. Si pensamos en todas las galaxias que tenemos en nuestro universo, pues eso ya es por descontado que tiene que haberlo estadísticamente.
Pues muchísimas gracias, Francisco Javier de Cos, director del recién formado ICTEA, Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias. Todo el éxito del mundo y que nos lo venga a contar, tanto usted como los profesionales que componen pues este equipo investigador puntero dentro de la Universidad de Oviedo. Estaremos encantados. Muchas gracias a ti, Juan. Muchísimas gracias. Nos vamos rápido, volvemos del infinito y más allá, pues ya a lo que es la realización normal del programa. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos el espacio de hoy. Bueno, pues como viene siendo habitual desde que comenzó la primavera, y con esto continuamos el programa de esta noche, vamos a hablar a continuación de recreacionismo, pues de los distintos grupos recreacionistas y culturales que hay en el Principado de Asturias. En esta ocasión vamos a hablar de un grupo que lleva por nombre Argen y que se dedican principalmente a la recreación de la Segunda Guerra Mundial, aunque ellos nos lo explicarán con más detalle. Cuando decimos Argen, no estamos hablando en este caso de la localidad holandesa donde se desarrolló una parte muy importante de la operación Market Garden, sino de un grupo de amigos de la historia, de los cuales 3 nos visitan hoy y paso a presentarles. Vamos a comenzar. Tenemos prácticamente como si fuera una mini Normandía, en este caso. Tenemos paracaidista de la 101 aerotransportada, Ranger del ejército norteamericano y también, infantería alemana. Vamos a comenzar por esta última, por la infantería alemana, en este caso, Xabel Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. En este caso, con atuendo de... Pues de soldado del ejército de tierra alemán. En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Frente a ti, Isabel, en este caso, nada más y nada menos que un Ranger y un paracaidista de la 101 aerotransportada. Vamos a comenzar por el paracaidista. José Antonio Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de que estés con nosotros. En este caso, tienes al enemigo enfrente, pero por ahora vamos a presentar a tu compañero, que es José Antonio González. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. De la unidad de los Rangers. Segundo batallón de Rangers. Segundo batallón de Rangers, efectivamente. Reproducimos casi, decía, una Normandía a escala. Él defiende las playas, tú te lanzas sobre la península, en este caso en normanda. La península de Cotentin, detrás de las líneas enemigas, para proteger los puentes, para poder permitir el acceso de los hombres que desembarcan en las playas. Efectivamente. ¿En Point du Hoc o a la arena simplemente? Nosotros desembarcamos en la playa de Omaha, el segundo batallón de Rangers, y en Puy du Hoc también desembarcaron. Claro. Desembarcaron 3 compañías en Puy du Hoc. Efectivamente, para neutralizar aquellos cañones tan inmensos que no estaban, por otra parte. Arriba estaba un nivel, sobre el nivel del mar, de 30 metros. Menos mal que los bombarderos hicieron su labor y los barcos de la Marina aliada hicieron que se desprendiera 12 metros de terreno. Y gracias a las escaleras pudieron subir arriba de los 225-75 para Rangers. Una visita, la de Normandía, que si no la han realizado merece la pena, porque los franceses para eso son unos fenómenos y lo tienen todo muy, pero que muy cuidado y muy bien señalizado. Vamos a hablar ya de la asociación. ¿Qué es Argen? Pues Argen es una asociación de amigos que básicamente tenemos en común que nos gusta la historia militar en concreto, y que en el 2008 decidimos pasar de hablar entre nosotros, tener libros, hablar de historia, a pasar a tener empezamos a ver que cada uno de nosotros teníamos material de distinta índole. Entonces decidimos hacer una asociación que unificase un poco ese tipo de material y que se centrase un poco en el tema del desembarco de Normandía, ya que la Segunda Guerra Mundial tiene un espectro muy amplio, pero nosotros decidimos centrarnos un poco en el desembarco de Normandía en ambos bandos, tanto en el bando alemán como en el bando americano. Entonces, básicamente recreamos la unidad de paracaidista y las unidades alemanas que defendían las zonas de la playa.
Entonces, eso, igual que este hombre, por ejemplo, va de Ranger en la misma época histórica. Básicamente es eso, hemos pasado de coleccionar y de tener ese afán histórico a recrearlo. ¿Cuántos, más o menos, componéis la asociación? Unos 17. 17 personas. Y todas perfectamente ataviadas con su uniforme. Bueno, os vemos con armamento. Mucha gente se preguntará en casa, oye, ¿estas armas son verdaderas, son réplicas? Bueno, réplica. Réplicas. Son réplicas. Bueno, En este puede caso. ser, algunos tienen de airsoft y otras son, como esta, réplica nada más. O sea, Hay gente que la tiene también en real, pero tiene que pasar unos controles de la policía. Claro, claro. Bueno, las tres que tenemos hoy aquí, réplicas. Son de Son En este réplicas. caso. Bueno, quizás el Mauser le suene a más gente de los que hicieron la mili hace tiempo, porque era con el que se hacía aquí, más o menos, ¿no? bueno, más o menos. prácticamente igual. Este es el Mauser Kar 98, que salió de partir del año 35 a proveer al ejército de tierra alemán. Lleva un calibre de 7,92. Ajá. La munición sería esta. Sí. Ahí el peine de... Lleva un peine de 5 cartuchos Sí. que se metería. 90 por ahí. metería. Y bueno, para la infantería le servían este modelo. Claro. Y después había unidades de Panzer o otras unidades que les daban un subfusil, porque sí. era más práctico para meterse en determinados Más práctico, carros, más blindados, transportable, tal. sí. Exactamente. Sí, en este caso. Bueno, ya que hemos comenzado contigo, Sabel, te iba a pedir que me describieras tu uniforme, en este caso. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, como ya dije, ¿El arma? El arma, Mm, el ya que hemos Kar hablado, 98, sí. o sea, que es una carabina. Sí. Carabina quiere decir que es más pequeño que un fusil. Sí. Más práctico, menos peso y, Sí. y bueno, y el soldado no le cansa tanto. Después tenemos el gorrillo, la cabeza, cuartelero, Sí. para cuando no se lleve el casco, que El sería casco, este. sí. Este sería el modelo M35, Mm. que evolucionó muy poco del que tenía el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Sí. Evolucionó muy poco. Y se caracteriza porque cubre muy bien los laterales de la cabeza. Claro. También el ejército en la Guerra Civil Española Sí. usó unos muy similar. Muy similar, Era muy efectivo y no sufrió tantas bajas el ejército por la protección que daba. Después, Pues pasar, sí, sin problema. esta sería la guerrera. Sí. Este es el uniforme de verano. De Había verano. dos, uno de invierno, de lana, Sí, y este de algodón, de verano. La guerrera, verde oliva. Después lleva los cargadores, Ajá. portacargadores, lleva unas trenchas. Sí. Después lleva La cantimplora. la cantimplora con el cacillo. Sí. Lleva una bolsa donde lleva los enseres puede llevar comida Sí, o sí. útiles de limpieza para el arma, etcétera, lo que viese el soldado que iba a necesitar. Que iba a necesitar, en este caso. Después la indispensable cámara de gas. La máscara antigua, Claro, en este caso, la iría- funda para... bueno, para- no la traigo ahora, pero iría en este bote. Sí. Que se caracteriza mucho siempre en las imágenes de los Sí. soldados alemanes llevando este bote. Sí. Y que no lo sepa, aquí va la máscara de La gas máscara, que podía salvar la vida porque estaba muy extendida la guerra química ya Ajá. en la Segunda Guerra Mundial. Y después lleva también polainas Sí. y unos botes. Bueno, había dos tipos de botes. La corta, esta, con Sí. polaina, Sí. que ya se empezó a proveer a los soldados con este tipo de bota ya finalizando la guerra, porque primero llevaban la gran mayoría la Marschstiefel. La bota alta, ¿no? De marcha, que era alta. Claro, para la producción se gastó muchísimo cuero. Claro. Y llegado ya en el año 44 sí se veía que la materia prima que ya no tenían. Entonces, Claro. decidieron recortar la bota y Sí. poner una polaina. Correcto, correcto. Bueno, esto en el caso de Isabel, vamos a ver, José Antonio Fernández, indumentaria del paracaidista.
Bueno, pues el paracaidista tiene como característica que es una fuerza especial, Sí. ¿vale? Es una fuerza de intervención rápida que cae en paracaídas. Entonces, eso se ve en todo el uniforme. El uniforme es un M42 específico de los paracaidistas, está reforzado en las piernas y en los costados y viene preparado con un montón de medidas específicas para los paracaidistas. Por ejemplo, lleva un bolsillo específico para una navaja automática para poder... Sí, no, para que no tocaras el micro, porque si no se dejaría de oírte. Ahí, correcto. Aquí va una navaja automática, ¿Sí? porque en esa época los paracaídas no eran direccionables, Ajá. de tal manera que cuando caías, lo mismo pasa con los guantes, ¿Sí? cuando caías lo más probable era que cayeses en una zona pues arbolada. Sí, Entonces sí. tenías que rápidamente desengancharte el paracaídas de ahí. Librarse del paracaídas lo primero. Eso es. Entonces llevaban la navaja automática y un cuchillo de combate Ajá. amarrado siempre en la pierna Sí. o en un costado Sí. para también utilizarlo en combate Sí. o para deshacerse del paracaídas. Claro. Lo mismo pasa con el casco. Llevo el mismo casco que mi compañero, el Ranger, Sí. pero está modificado específicamente para las unidades paracaidistas. Llevan este barbuquejo, Sí. ¿vale? Para que a la hora de caer en paracaídas no se desprenda. Lo mismo pasa con el pantalón, lleva unos cinchajes para que no se desprenda todas las cosas que llevas en los Claro. bolsillos a la hora de caer. Entonces, bueno, es una equipación muy específica de los paracaidistas, igual que la pintura, al caer de noche, estar detrás de las líneas enemigas, el camuflaje, que en la época en la que estamos recreando no era habitual. De hecho, es que, por ejemplo, aquí en los 3 uniformes que llevamos, ninguno llevamos uniformes de camuflaje. No hay camuflaje. Se introdujeron en la Segunda Guerra Mundial, pero no se desarrollaron comúnmente hasta más bien el final de la guerra. Entonces, bueno, los paracaidistas en concreto sí llevaban camuflaje en el casco, llevaban la cara pintada para poder camuflarse un poco mejor y llevaban, por ejemplo, pues también era más habitual ver en estas unidades armas más cortas, como la M1 Carabin de mi compañero o esta Thompson, Sí. ya que los fusiles eran más difíciles también de transportar a la hora de caer en paracaídas. Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, también con mi pañuelo. El pañuelo es un trozo del paracaídas, de la caída en paracaídas. Cuando llegabas a tierra, el paracaídas tenías que esconderlo y además sin utilizarlo. Sí. Entonces solían cortar un trozo del paracaídas porque era cómodo de utilizar y además era una forma de representar que había sido, porque los paracaidistas estaban muy orgullosos de ser una fuerza especial y de haber caído detrás de las líneas enemigas en primera línea. Entonces era una forma de representar el haber caído también en paracaídas y haberse tirado en paracaídas. Correcto. Vamos con el Ranger. También una unidad especial del ejército americano, Sí. expresamente preparada para el desembarco en Normandía, justamente para la playa de Omaha y para el acantilado de Pudú Hope. Normalmente iban equipados con lo último que salía. Eran los que estrenaban todo el armamento nuevo que salía. Sí. Tanto en equipación como eso, pues lleva un traje HBT, distinto tejido Al del paracaidista. que del paracaidista. No lleva bota, como el paracaidista lleva una bota pequeña de piel vuelta, con polaina. Sí, sí. Lleva una chaqueta de 1943 y lleva también la camisa de HBT. Lleva la máscara antigas, Sí. por si acaso tenían que utilizarla, que no se utilizó en la Segunda Guerra Mundial porque los alemanes no utilizaron gas. No soltaron gas, no. en el Soltaron frente gas. no. Este traje, hay que decir que cuando se embarcaron, se vio muy bien en la película Salvar al Soldado Ryan. Si no tocaban pie firme, muchos se ahogaban. Se ahogaban porque pesaba y los tiraba para atrás. Sí, sí, sí. Bueno, no lo ven en este caso, pero lleva una mochila muy considerable, muy voluminosa a la espalda. ¿Cuánto peso podría transportar un Ranger, de la época? De la época, entre 40 y 50 kilos. Entre 40 y 50 kilos. ¿Un paracaidista? Un paracaidista más o menos lo mismo. El problema que tuvieron es que a la hora de caer llevaban una bolsa con la mayoría del equipo y la perdieron en las caídas en paracaídas. Entonces podría llevar esa cantidad, de hecho es que llevaba mucha cantidad de equipo para estar durante varios días incomunicados de sus unidades, pero normalmente iban en
Normandía iban poco equipados por haber perdido la mayoría de su equipo en la caída. Claro. Pregunta para los tres. ¿Han visitado la zona de Normandía? Sí. Yo visité la zona de Normandía. ¿Qué le parece? Yo la visité. A mí me encantó, me gustó sensacional. Tienen como mismo todos los búnker cuidados, los que están... Y los que están también derruidos también los tienen algo cuidados. Sí. Pero tienen todo intacto casi. Parece que cuando te llegas a Normandía, ahora que va para encima va a ser el 75 aniversario del día D, es que te transporta a 1944. Correcto, correcto. Una visita completamente recomendable, decíamos al inicio. Pero, en lo que sí que habrán coincidido los tres, ¿cuántas veces han visto salvar al soldado Ryan? Incontables veces. Incontables veces, en este caso. Prácticamente ya la pueden saber de memoria. También como Hermanos de Sangre. También, muy buena serie en este caso. Señalar, que no lo dijimos al inicio, se trata de una asociación recreacionista y cultural completamente apolítica. Quiero decir, que usted vaya en este caso vestido de soldado alemán. No, recrear la historia, no nada de apología de nada. O sea. Ahí queremos hacer mucho hincapié porque sí que es verdad que se suele confundir ese tema y nosotros en la asociación, dentro de los estatutos, tenemos estipulado que tenemos que tener ambos uniformes. Entonces, todos tenemos el uniforme alemán y el uniforme americano independientemente de nuestras ideas políticas o nuestros intereses, porque realmente nosotros lo que queremos es recrear la historia y transmitir la historia. Correcto. No hacer apología de ningún tipo. No, apología para nada. Recreacionismo. ¿Hay afición en España y en Asturias? Sí. En Asturias hay poca. Pero en España a nivel nacional hay bastante. Sí. ¿Van sumándose los grupos? Sí. ¿Menos que en otros puntos de Europa, no obstante? Sí, menos todavía. Como España no participó en esa contienda, se mantuvo neutral, pues claro. No hay ese pozo. No hay ese vínculo tan cercano, vamos, como pueden tener los países del centro de Europa. Correcto. ¿Ustedes en Argen solamente, y creo que ya es bastante, guerra mundial o también cubren otros periodos? Básicamente recreamos solo la etapa del desembarco de Normandía, pero tenemos afición, lo que decíamos antes, por todos los periodos históricos. Entonces, eso, solo recreamos Segunda Guerra Mundial, pero bueno, todos en particular... El frente occidental, principalmente. Eso porque es, como no tenemos indumentaria soviética ni nada, Claro. Pues el frente occidental. El frente occidental. Sí, puede ser en Italia o en Francia. Claro. Aunque a nivel particular la mayoría de nosotros tenemos muchos otros uniformes de otras épocas históricas. Y se preguntará mucha gente, ¿es caro hacer recreacionismo? Es caro. Es caro. Sumando todo, sí, claro. Pero vamos, cada uno va poco a poco, ¿no? Claro. Poco a poco. Aquellas personas que, por ejemplo, nos estén viendo y digan, oye, pues a mí me apetece, ¿podrían alistarse con ustedes? ¿El grupo está cerrado? En caso de poder apuntarse, ¿qué requisitos tendrían que cumplir? Sí, a ver, el grupo está abierto, por decirlo de esa manera. Entonces, si se quieren acercar a nosotros, solo tendrían que ponerse en contacto con nosotros a través de la página. Ajá. Y primero, por ejemplo, pues podrían probar como colaboradores, ¿sí? Podrían participar en alguna de las actividades como colaboradores, ver lo que hacemos, estar al día de las actividades y de lo que hacemos, y luego ya a posteriori sí que se podrían, mediante una solicitud, sí que podrían pertenecer a la asociación. Entonces, eso, tendrían que sobre todo cumplir dos requisitos, que es eso, tener los dos uniformes, el de paracaidista de la 101 y el de uniformidad alemana, a lo largo de un periodo de tiempo razonable. Claro. ¿Y los uniformes, ustedes hacen parte de los mismos? ¿Son verdaderos, comprados en...? Bueno, no sé. Hay réplicas y hay cosas que son auténticas. Ajá. Porque, si te das cuenta, ya acabó hace muchos años la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y es difícil pillarlo, pero se pillan todavía cosas de la Segunda Guerra Mundial. Todavía hay. ¿Lleva la chapita de identificación, del sonido de identificación para borrar?
Ese, Sí. en este caso. Es curioso la historia de este aparatito. Como un juguete infantil de la época, pues sirvió en el desembarco de Normandía para reconocerse las unidades paracaidistas. Lo dicho, es una unidad que caía detrás de las líneas enemigas, que tenía, Claro. entonces a la hora de comunicarse, pues daban un clic y tenían que ser respondidos con otros dos. Con otros dos. Bueno, citas ahora para primavera y verano. Bueno, pues actos que haya por ahí en cartera. Sobre todo tenemos el acto estrella ahora el 22, 23 y 24 de junio. No, Tenemos, 21, 22. Perdón, correcto. 21, 22 y 23 de junio tenemos la recreación histórica que vamos a realizar en el Museo del Cueto, en Lugones. El 21 es solo para la recepción del resto de los recreadores que van a venir de toda España, con vehículos, va a juntarse una cantidad de gente importante. Y el 22 va a haber, sábado 22, va a haber un museo vivo, Sí. con un campamento americano, un campamento alemán, vehículos en el Museo del Cueto, de Lugones. Y el domingo 23 va a haber una recreación histórica en la Cebera de Lugones. El año pasado fue un éxito, lo del Cueto en Lugones. La verdad es que sí. El pabellón quedó alto, o sea, el listón quedó alto. Fue una novedad, claro. Sí, sí, y como no es un acto deportivo en sí, como Claro. podía ser lo normal, Sí, sí. claro, pues esto rompe la normalidad, vamos, no es una carrera ni nada. Claro. Claro, la gente ve algo que nunca vio en vivo, claro, de soldados, de vehículos. ¿vale? Sí, sí, Es sí, como sí. si fuese una película, Lo que hasta ahora una película solamente, en vivo, o sea. efectivamente, lo que hasta ahora solamente habíamos visto en la tele. Bueno, usted ya ha estado en Normandía, con lo cual ya ha cumplido uno de los sueños. Ustedes volverán, no, irán en este caso Sí, algún día a Normandía. Es un sueño por cumplir. Esperamos. Pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. A Isabel Rodríguez, en este caso, bueno, pues infante de la Wehrmacht, del ejército alemán, a José Antonio González, Ranger del ejército norteamericano, buenas noches, y a José Antonio Fernández de la 101 Aerotransportada. Muchísimas gracias a los tres y animarles a que continúen, bueno, pues como guardianes de la historia de un periodo histórico en el que afortunadamente nuestro país no se vio envuelto directamente, pero que ustedes, bueno, pues rinden homenaje a aquellos que participaron desde el respeto y desde el apoliticismo. Agradecemos también la presencia, no lo han podido ver en imagen en esta ocasión, a Pelayo Álvarez, que bueno, que ha estado pendiente en todo momento de los tres y de mí mismo, en este caso. Bueno, pues gracias. Nos vamos a publicidad. En un momento regresamos y continuamos el programa de esta noche. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche. Sí, ya lo saben, todos aquellos que siguen este programa lo saben, que nos gusta en lo general y en lo particular la serie Juego de Tronos, que ya ha llegado a su final, que ya no vamos a hacer spoiler porque todavía hay quien no la vio. Pero vamos a hablar con una mujer que sabe y mucho de este tema. Recuerdan que estuvo con nosotros hace unas semanas Maite Capín, bueno, pues la única asturiana que ha sido extra, que ha participado en el rodaje de esta serie. Bueno, pues si hablábamos en aquel momento de lo que era la parte vídeo, en este momento vamos a hablar de la parte literatura. Vamos a hablar con Cristina Macía. Ella es la traductora de todos los libros de Canción de Hielo y Fuego, de la saga de George R.R. Martin, de los libros de Juego de Tronos, en una palabra. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Cómo bien. que no vamos a hacer spoilers? Hombre, a ver, hay... ¿Spoilers pequeñitos? ¿Alguno pequeñito? Bueno, a ver, compañeros que no habéis visto todavía el final de la serie... A la cama. A la cama, efectivamente. Bueno, volved dentro de un cuarto de hora. Exacto, volvéis dentro de unos 15 minutos y ya os incorporáis de nuevo. Podéis salir a fumar un cigarro, aunque sea políticamente incorrecto fumar un cigarro en estos tiempos. Bueno,
¿Cómo llega a ser la traductora de los libros de George R. Martin, R.R. Martin? Esto, bueno, pues la verdad por pura suerte y por estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Por lo visto, el lugar adecuado en el momento oportuno fue hace 40 años en una librería de cómics de Madrid, donde yo tenía 16 años y entró un tío alto, veintitantos, veintipoquitos, que se llamaba Alejo Cuervo y que escribía una columna en una de las revistas que yo compraba de cómic, con lo cual yo, toda hecha pa'lante, le pedí un autógrafo. Sí. El tío se partió de risa porque era la primera vez que le pedía un autógrafo y desde entonces somos amigos. Este tío del que me hice amiga a los 16 años es ahora el editor de Gigamés y hemos trabajado juntos desde que toda la vida, desde que él estaba como asesor en la editorial Martínez Roca, y siempre hemos trabajado juntos y siempre he hecho traducciones para él. Y entonces de repente en el año, creo que fue en el año 99 o 2000 o algo así, me dice, échale un vistazo a este libro que creo que te va a gustar. Y era Juego de Tronos, y vaya si me gustó, me lo quedé. Pero por aquel entonces, el común de los mortales no sabíamos ni de los libros, ni del autor, ni de nada de nada. El común de los mortales, no sé, los frikis sí que lo sabíamos. Los no, pero frikis, el común... El común de los mortales no sí. sabían, los frikis sí que... Sí. A ver, George Martin es un tío que ya entonces había publicado en castellano la que para mí es la mejor novela de vampiros de la historia, con permiso de Drácula, que era El sueño del Febre. Una de las ¿El sueño? El sueño del Febre, con V. Febre. Sí, es una novela de vampiros en el Mississippi. Ajá. Es maravillosa. Es una novela de vampiros inesperada, absolutamente deliciosa, la recomiendo fervorosamente. Y también había publicado en castellano Muerte de la Luz, y también había publicado Los viajes de Tub, que era un ecologista que viaja de planeta en planeta, maravillosa. Y también había publicado una serie de novelas cortas recopiladas en un volumen que se llama Refugio del Viento, una verdadera delicia. Pero claro, lo conocíamos los cuatro raritos de siempre, Sí. los cuatro raritos, entre ellos Alejo y yo. Claro. Digo yo, este hombre por aquel entonces se daba más vida a la hora de escribir, porque ahora es como un plan de... Ya escribiré. Nunca ha sido un tío rápido. Podemos decir que él es lento o que los demás son demasiado rápidos, como Ya. prefieras. Puede ser. ¿Va a haber continuación de los libros o nos quedamos con la serie nada más? Todo mi dinero ahora mismo a que sí. ¿Sí? La gente tiene... A ver, los fans tienen derecho a dudar y cosas así, pero sabemos que los está escribiendo, sabemos que tiene casi terminado el siguiente, que se titulará Vientos de invierno, y sabemos que está en ello. Y sobre todo, después de que muchos con la serie hayamos dicho este final ha sido un tanto apresurado, igual no es buena idea decir George Martin, el final de la serie de televisión fue muy apresurado. Haz el favor de darte prisa en terminar los libros. Igual no es muy consistente. O sea que vamos a dejar las cosas a su tiempo, que lo termine bien cuando él crea que lo tiene terminado. Claro. ¿Y será muy diferente el final de los libros al final de la tele? Bueno, como esto lo ha dicho él, yo no puedo, yo obviamente puedo tener mis ideas y suposiciones y puedo pensar que haya dicho lo que haya dicho, a lo mejor cambia de idea, pero ha dicho que será el mismo o no, o sí o no. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Esto no quiere decir más que lo que queramos interpretar. Probablemente que el final sea muy semejante porque hay cosas ahí que están muy trabajadas desde el principio de los libros y desde el principio de la serie. Todos los que se hayan sorprendido, porque, aviso, va spoiler, Ahí. todos los que se hayan sorprendido porque Daenerys sea una tirana egocéntrica, megalomaníaca y completamente desquiciada, es que no han estado viendo la serie y no han estado leyendo los libros. Todos aquellos que dicen, oh, la han cambiado de repente, diciendo, hijo mío, tú no has estado viendo la serie, tú no has estado leyendo los libros, tú no has estado prestando atención, tú lo que pasa es que te gustó porque era rubia. O sea, esto no puede cambiar. Yo creo que no hay manera de que esto cambie en el final de la serie de libros. ¿Quién ocupa el trono de hierro? Que no vamos a decirlo en voz alta porque es innecesario. Creo que tampoco cambiará. Ahora, ¿cuántas cosas alrededor van a cambiar y van a dar vueltas? Muchas. Y yo sospecho que además vamos a quedar mucho más satisfechos del viaje con los libros. Veremos. Y vamos a ver, cuando se enfrenta a la traducción de los libros, ¿cuáles son las principales dificultades que se encuentran?
Técnicamente, hasta ahora, porque claro, es el primer libro que el siguiente libro es el primero que voy a traducir cuando ya esto es un fenómeno mundial. Sí. No, hasta ahora. Hasta ahora, a nivel como traductora, para mí personalmente lo que me mata son las cosas estilo glosarios de armas, armaduras, caballos, castillos. Estas cosas tengo unos glosarios hechos, pero como tengo la memoria de Dory, el pez de Buscando a Nemo, entonces cada vez, igual lo he traducido hace 2 párrafos y otra vez tengo que buscarlo en el glosario. Es un desastre en ese sentido. Y me fastidia mucho traducir batallas, las batallas me aburren. Pero en cambio, los diálogos me lo paso como los indios, ahí los diálogos y los banquetes. Me encanta traducir banquetes. Y aquí hay banquetes como para una boda. Sí, una boda roja. O negra, o hay bodas escarlatas, hay bodas de múltiples colores aquí, Claro. ¿Cómo hay que hacer para darle ritmo, velocidad? Por ejemplo, cuando están peleando a espada 2 personajes. Esto es, estos son trucos de traductor, pero la verdad es que basta conseguir, en el caso de George Martin es un tío que lo controla muy bien, los ritmos del lenguaje leído y el lenguaje hablado, y basta conseguir un poco sus ritmos. Y es muy sencillo, si el tío utiliza, si es una escena rápida, de acción, acelerada, frases cortas, palabras bruscas, tal, esto te va a marcar también bastante el ritmo. Una descripción de un paisaje permite ritmos más pausados, palabras más largas, frases más largas, con más subordinadas, pero básicamente tienes que sentir el ritmo del autor y transferirlo al castellano. Claro. A usted, o a ti en este caso, perdón, nos pone en contacto Miguel Martínez, de Mieres, gran amigo y colaborador de esta casa, un hombre también fascinado por lo que es el doblaje en el cine, en las series de televisión. Y él nos presentó hace meses a dobladores o actores de doblaje, en este caso, de la serie Juego de Tronos, que a ellos les fue una faena la famosa escena de Hold the Door con el personaje Hodor. ¿A ti a la hora de escribir? Esto cuando aparezca, que todavía no ha aparecido en los libros, aparecerá en el siguiente, suponemos. Bueno, primero puedo cruzar los dedos y esperar que George Martin se le olvide. No se le va a olvidar, ¿verdad? No, me parece que no. Igual. Bueno, entonces hay que decir una cosa muy clara, y es que esto no tiene solución buena. Gigamés en la editorial lo que haremos será reírnos mucho, organizaremos concursos en Twitter, haremos memes, haremos vídeos, haremos un poco el cafre y el loco, que es lo que nos gusta, y luego lo resolveremos como podamos, pero esto no tiene solución buena. Lo que me consuela es que he hablado con los colegas, con los traductores de la saga en otros países, y casi todos están igual de fastidiados, están con lo mismo, están también diciendo... Claro. Pero bueno. Claro está. Bueno, por otra parte, ¿a usted le gustó el final? ¿A ti te gustó? ¿A ti te gustó el final? A mí, nosotras, Sí. nos gustó... A ver, técnicamente no pienso negociarlo, estaba acelerado todo. Sí. Técnicamente esto yo hubiera querido... Pero hay una cosa que dijo Stephen King en Twitter, dijo, hay mucha negatividad con cómo la gente está viendo las reacciones de la gente al final de Juego de Tronos, diciendo, me parece que es que la gente no es que no le guste el final, es que no quería un final. Todo lo que queríamos, y eso es completamente cierto, yo quería que siguiera 3 temporadas más. Dicho lo cual, el final es redondo y perfecto. El último episodio, a diferencia del anterior, desembarco del rey, la toma de desembarco del rey, me pareció que requería 2 episodios, por ejemplo, para hacerlo menos acelerado. Todo lo que pasó me pareció fantástico. Cerraba arcos, terminaba cosas, no era lo esperado, no era en absoluto lo esperado. ¿Y cuándo nos ha dado George Martin lo que esperábamos? Cuando George Martin se carga a Ned Stark al final de la primera temporada y todo el mundo nos deja cuando se carga a Khal Drogo y dice la mitad de los fans de la serie, no lo volveré a ver, esta era la parejita ideal con lo guapo que era. ¿Cuándo nos ha dado lo que esperábamos? Nunca. ¿Esto no es lo que esperabas? Qué raro, ¿no? Claro. Circulan vídeos por internet en los cuales parten la pantalla a la mitad y se ve a Daenerys apeándose el dragón, arengando a sus tropas, y al lado está Adolf Hitler subido a una tribuna arengando a sus tropas, y la estética es la misma, idéntica.
calcao y clavado, es Nuremberg, desembarco del rey. Sí, Emilia Clarke lo dijo claramente, lo dijo que se había estado cuando supo lo que le tocaba hacer, que primero estuvo varias horas dando paseos por Londres diciendo no puede ser lo que me han hecho a mi personaje, claro. Y luego para crear la estética del personaje y la dinámica estuvo viendo exactamente vídeos de Hitler, sí. Me parece que una elección perfecta. Tremendo. Sí, fantástica. Pasó de ser la rubia de los cuentos de hadas a... No pasó de serlo, era desde el principio. Hizo el principio de un poco la niña serie. malcriada, pero Un tampoco... poco niña malcriada. A ver, ¿tú crees que alguien normal, con 2 dedos de frente, por muy rubia que sea, va y se mete en la pira del marido muerto? Recordamos todos cuando, creo que fue en la segunda temporada, cuando crucificó a 100 y pico tíos. No, claro, pero es que eran esclavistas, eran malos. Y dice, hombre, si eran esclavistas, hay que crucificarlos. Recordamos todos que un chavalín llegó diciendo, oye, que has crucificado a mi padre, y mi padre era antiesclavista. Se siente, chico. O sea, a todos nos pareció bien porque eran los malos. Recordamos todos cuando pasó pegó un dragonazo por Quarth y era así en plan de desembarco el rey. Oye, y también había niños, También. Pero claro, como eran niños esclavistas, claro. O sea, quiero decir que esta tía muy bien de lo suyo no estuvo nunca. Ya lo iba trabajando. Y luego había dicho, y aquí me daréis mis jinetes de sangre y mataréis a mis enemigos y tal. No violaréis a nuestras mujeres, pero de misericordia. Pero, o sea, por favor, hay que revisitar la serie, es la ocasión. Yo pienso hacerlo, por cierto. Hay que revisarla. Lo tengo calculado. Voy a ver un episodio por semana durante los próximos 2 años. Me voy a pasar otra vez como los indios. Fantástico. Me voy a pasar. ¿Y cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es tu personaje favorito? Antes de la serie de televisión, mi respuesta a esta pregunta era siempre que mi personaje favorito es cualquiera que no sea Brienne. Cualquiera. Porque mira que es coñazo en los libros. Que es pesada como ella sola en los libros. No hay nada peor que un personaje tan bueno. Sí. Tan honrada, tan honesta, tan recta, tan... qué aburrimiento. Y encima con tan poco sentido del humor, tan poca marcha, tan poco diálogo. Sí. Bueno, pero con la serie me he reconciliado mucho con ella, me ha caído mucho mejor. Con la serie me he reconciliado muchísimo con ella. En cambio me ha pasado lo contrario con Tyrion. Tyrion, que era el personaje favorito mío y yo creo que de casi todo el mundo, el de los diálogos ingeniosos, de repente se pone a hacer burradas muy gordas, ¿no? Para empezar, esto de que los diferentes reyes lo sigan eligiendo como mano, digo, habría que pensárselo, porque muy bueno, coño, lo de la batalla de las Aguas Negras, bravo, tío, el resto es que no dio una, pero ni una. Sí. Entonces, no, pues nada. Y segundo, esta afición, bueno, yo recuerdo una escena que me pareció aterradora en Danza de Dragones, no es en la serie, es en los libros, que va a un prostíbulo. Y entonces hay una prostituta que es, o sea, el tío dice que, y estamos hablando desde que es su punto de vista, es una niña, se muestra aterrorizada de él, asqueada, se queda paralizada, mientras el tío hace lo que quiere, y encima la niña tiene marcas de latigazos en la espalda. A mí esto no me suena a sexo consentido. No. Ya, pues esto es, claro, en la lectura de los libros hay otra cosa que hay que hacer, y es que hay que recordar que aunque estamos bien, aunque el narrador es una tercera persona, cada capítulo es desde el punto de vista de un personaje. Ese narrador no es un narrador fiable, es un narrador mentiroso y tramposo porque aunque sea en tercera persona, te está contando el punto de vista. Su versión. Exactamente. Tú tienes a Tyrion, que se va de putas. Bueno, es lo normal. Ahora, fíjate de ese narrador. No. Hay otro momento maravilloso en el que tienes a Cersei, siempre se me olvida pronunciarlo bien, que en su punto de vista está siendo absolutamente astuta y maquiavélica y manipulando a todo el mundo. Cambias al siguiente episodio, el siguiente capítulo, cambia el punto de vista y ves que Cersei está metiendo la pata una detrás de otra. O sea, hay que recordar cuando leamos los libros, que es una de las grandes cosas que creo que la gente no está notando, que el narrador no es fiable. Claro, y es una cosa que me parece fascinante y maravillosa. Claro. ¿Los libros siempre son mejores que las series y las películas? Eso es muy snob, pero cierto. Eso es muy antiguo, porque ya lo decía hasta mi madre. Muy antiguo, muy snob, intelectualmente clasista, pero me temo que cierto. Y, siempre no, seguro que siempre no. Pero en la mayoría de las ocasiones. En este caso tenemos una serie grandiosa. La serie de televisión a mí me ha encantado. Yo le pongo un 8,5 sobre 10. Creo que es una puntuación fantástica.
los libros son un 10. En los libros, o sea, claro, el problema está en que son 8 temporadas. Vamos a poner que sean 80 horas de televisión, que no lo son. No. Son unas 70 horas de televisión. Sí. Bueno, 75. Bueno, en esas 75 horas de televisión no te da tiempo a contar bien ni los 2 primeros libros. Claro. Y estamos hablando de que van a ser 7. Obviamente han tenido que prescindir de cosas. Obviamente han cogido 3 personajes y los han juntado en uno, con todo lo que ellos se pierde de texturas. Entonces, claro, se pierden cosas, sí. 2 preguntas para finalizar. La primera, ¿para qué daría un Juego de Tronos? ¿Para qué daría más? La situación política actual de los pactos PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, los independentistas catalanes, los independentistas vascos, ¿eso daría? O, pues, si cogemos la historia de España desde la dinastía de los reyes asturianos, pasando luego por los reyes católicos, los Austrias, los Borbones... George Martin siempre ha tomado la Europa histórica, sobre todo la Europa medieval, como base. No creo que se haya inspirado en la situación política española actual, que podría tranquilamente. Yo creo que daría muy claramente para una situación española actual, así haciendo pequeñas tergiversaciones. Lo que yo recomendaría, sobre todo a nuestros políticos, y de nuevo lamento decir, lo dije, pero os lo dije, todos aquellos que van diciendo, no, es que nosotros somos como Daenerys liberando pueblo, diciendo, mira, yo los estaba oyendo hace años y ahora estoy diciendo, yo no iría por ese camino, yo me callaría, y entonces lo que hay que hacer es, cualquiera de nuestros políticos debería leer más y mejor, con más comprensión lectora. Claro, y no el Marca necesariamente. Exacto. Bueno, para finalizar, recomiéndeme un libro más allá del sueño del Febre. Vale. Un libro así para frikis, Un libro así para... Bueno, como si yo hiciera de otra cosa. Pues mira, El sueño del Febre, obviamente. Y voy a recomendar uno... si consigo acordarme del título, me estoy mordiendo la lengua en estos momentos. Sí. Lo que pasa es que me gustaría que la gente lo leyera sin leer el título, porque el título es un spoiler, pero ¿qué le vamos a hacer? Se llama Melanie, una historia de zombies. Melanie, una historia de zombies. Es de Mike Carey, lo publicó Minotauro, y es de la misma manera que decíamos que El sueño del Febre es una historia de vampiros completamente inusual, completamente lo opuesto a lo que crees que va a ser. Melanie, una historia de zombies, es una historia de zombies, ahí venía el spoiler. Pero completamente lo contrario. Me encantan los libros que cogen tus expectativas, las ponen en una mesa, les colocan en terciopelo y luego empiezan a darles martillazos. Me encantan. Tremendo. Pues Cristina Macía, traductora de los libros de Juego de Tronos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches, y se acerca el invierno. Se acerca el invierno, sin duda. Lo que se acerca ahora es la publicidad. Nos vamos a ella y volvemos muy rápidamente y continuamos el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a cambiar radicalmente el asunto en el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación de un hombre al que yo personalmente, tengo mucho cariño, es colaborador de esta casa. Un hombre con un amplísimo sentido crítico, con una mente constantemente en ebullición, y que todas y cada una de sus palabras nos invitan a pensar, a remover la conciencia, como él mismo dice. Se trata de Elías Fernández Espina, sacerdote y parapsicólogo. ¿Qué tal? Buenas noches, Elías. Hola, ¿cómo está? Juan, buenas noches. Muy bien. ¿Y tú y tu familia? Bien, todo bien. A usted le veo nuevo. Le veo bueno, a salir a jugar. Por dentro tengo 25, 30 años, por fuera tengo 93. Bueno, hay que firmar, llegar a los 93. Pero vamos, a mí lo que me interesa es mantener la juventud interior, vivir esa ilusión por un mundo mejor, crear progreso, crear conciencia de nuestra propia dignidad, que somos mucho más que el cuerpo con cabeza, tronco y extremidades,
Yo presento en el libro, por ejemplo, un tema es la parapsicología, Sí, nuestro yo parapsicológico, sí, es verdad. que llevamos dentro facultades psíquicas latentes, dormidas, bueno, y nos morimos sin desarrollar ese potencial, la precognición, por ejemplo, la clarividencia, la telepatía. Ahora me acabo de enterar de que en Andalucía ha aparecido una niña prodigio, Claudia. A los 2 años sabe leer, sabe escribir, sabe tocar el piano, le han controlado el cociente intelectual y tiene 150 puntos. Ahí es nada. Einstein no sé si tenía 130 y fue uno de los mayores genios en la física, ¿verdad? Pues una niña a los 2 años, prodigio, genial. Claro. ¿Cómo se producen estos fenómenos humanos? ¿Es obra de la casualidad? ¿O hay Claro. un plan superior, llamémosle Dios o naturaleza misteriosa? Bueno, yo parto de los hechos. Elías nos visita esta noche porque ha publicado muy recientemente este que es, por ahora, su último libro. Bueno, lleva por título Evolución Cósmica y Humana, 28 Hechos Asombrosos. Elías, antes de hablar del mismo, ¿no es el primer libro que usted publica? No, este es el cuarto. El cuarto. El primer libro era Temas de este mundo y del otro. El segundo era Compartir lo mejor, 2 puntos, búsqueda y progreso. Y el tercero era Miedos extraños, Claro. ¿verdad? Quería preguntarle una cosa. Alguien que le conoce me ha dicho que usted, ¿cuántos libros puede tener? Bueno, pues te doy unos datos. Yo gasto en libros al cabo del año y en revistas más de 1.000 euros. Ajá. Tengo en París 3 editoriales especializadas en temas paranormales. Estoy suscrito a la revista Paraciencias, Sí. que me mandan cada 3 meses, que es especialista en temas de la supervivencia de la conciencia y la existencia científica de los ovnis, Sí. ufología y supervivencia de la conciencia. Entonces, yo tengo la habitación llena de libros, estoy preocupado porque se me hunda, ¿verdad? Entonces, no sé cómo darle salida. Los he leído todos, y además leo subrayando y haciendo resúmenes en el mismo libro de las ideas que más me han llamado la atención. Bueno, entonces, sé lo que gasto en libros, pero no sé el número exacto de libros. De libros no lo podemos cuantificar. Elías, en otro tiempo, en otro lugar, ¿usted oscilaría entre el genio y la hoguera? Por supuesto. Si yo hubiera nacido en el siglo XVI como Giordano Bruno, hubiera sido quemado en la hoguera. Pero fíjate por qué... más rápido. Sí, ¿por qué motivo lo han quemado en la hoguera? Por sostener que hay mundos con inteligencias superiores a las inteligencias terrestres. Bueno, yo no he sido quemado en la hoguera, pero he sufrido un destierro por culpa de mis libros. Yo estando en Avilés, los 10 primeros años, fui profesor adjunto de religión en el instituto y coadjutor en la parroquia de Santo Tomás, y entonces, bueno, en esos 10 años yo descubrí a Ortega y Gasset, me encantaba su estilo y su pensamiento filosófico, he leído todas sus obras y luego publiqué, o intenté publicar un libro que se titulaba Ecos del lector. Había que mandarlo a la censura, a Oviedo, mando ese libro a la censura y a los 8 días recibo un sobre azul confidencial que me decía: está usted destinado en Priesca. 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 Yo no sabía dónde existía ese pueblo. Resulta que era una aldea de Villaviciosa. Bueno. Hablé con el párroco, digo, bueno, ¿usted sabe algo? Dice, no, ¿cómo pueden destinarme, cambiarme de destino sin consultar con usted? Quedaron escandalizados por una frase que había en el libro. ¿Qué decía la frase? Decía exactamente esto. Los libros que hay en las bibliotecas de la Iglesia, en las bibliotecas religiosas, se parecen mucho a un marinero que está en alta mar rodeado de miles de metros cúbicos de agua y se muere de sed porque esa agua no es potable. Entonces, lo que se ha escrito sobre Dios y lo que hay en las bibliotecas religiosas es tan aburrido, tan difícil de entender, que no te llega al corazón. Bueno, por ahí van los tiros, ¿verdad? Que hay que saber hablar, relacionarse con la gente en un estilo más claro, más transparente, saber llegar al corazón de la cabeza. Yo tengo por norma hablar a la cabeza, hablar al corazón y hablar a las tripas. Claro. ¿Verdad?
Bueno, vamos a hablar en este caso de este libro, 28 hechos asombrosos. Empieza usted en el Big Bang, Sí. ¿vale? Es decir, empieza en el comienzo de todo, llamémoslo así, y finaliza... Termino en la Iglesia en evolución, 2 puntos, del anatema al diálogo. Parto, por ejemplo, del Concilio de Trento, en el siglo XVI, donde se condenó a Lutero, y bueno, hay una serie de anatemas. Si alguien cree que basta la fe para salvarse, anatema sí. ¿Qué significa ser anatema? Queda excluido de la Iglesia e incluso de la salvación eterna. Queda condenado al infierno, ¿verdad? ¿Trento fue un paso atrás de la Iglesia? Para mí sí. El que fue un paso adelante y muy adelante fue el Vaticano II. Pero bueno, Trento, en este Pero caso. Trento en el Vamos siglo primero con XVI Trento. fue el concilio de los anatemas, de las condenaciones, de la conservación de una tradición religiosa medieval, que ya no decía mucho a la gente, sobre todo a la gente culta, a la gente que quiere argumentos, que quiere pruebas, que quiere superar la fe ciega. La fe ciega. La fe siempre tiene que ser fe ilustrada y fe comprometida con la transformación del creyente y la transformación del ambiente que le rodea. Correcto. ¿Trento supone un atraso para España? Bueno, yo no sabría decir si fue un atraso. Lo que sé decir es que costó al protestantismo luterano entrar en España. Y yo oigo todos los domingos, hay un espacio en la televisión, en el segundo canal, a las 9 de la mañana, un cuarto de hora que se titula Buenas Noticias. Y la entidad que emite esas buenas noticias son los evangelistas. Entonces, en el protestantismo de Lutero, por ejemplo, el libre examen era una de las tesis de Lutero. La Biblia puedes leerla y puedes interpretarla y puedes vivirla, no hace falta. La Iglesia, sin embargo, exigía una aprobación oficial de la Biblia, porque vivía obsesionada por la heterodoxia, por la herejía, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que no estaba aprobado por la Iglesia significaba un peligro de apartarse de la Iglesia verdadera, porque la única religión verdadera en el Concilio de Trento era la católica. Sí. Hoy día, pues, hay un diálogo entre todas las religiones, y no se trata de imponerse como la única ni como la mejor. Todas tienen limitaciones a la hora de hablar de Dios, que sigue siendo un gran misterio, ¿verdad? Entonces a mí me interesa lo que piensan de Dios y cómo viven la relación con Dios los protestantes, los judíos, los budistas. Lo que me interesa es que esa relación con Dios te haga más humano y te haga, pues, psicológicamente más maduro, ¿verdad? Que no te infantilice y que no te esclavice, porque hay 2 peligros en la interpretación dogmática de los libros sagrados, que desarrollar una mentalidad infantil, una credulidad en vez de fe, credulidad, y luego superstición y hasta fanatismo. Al hablar de fanatismo, pienso ahora, por ejemplo, en el terrorismo yihadista, que partiendo del Corán, de los que ellos creen que dice el Corán, bueno, pues hay que matar al infiel. ¿Y quién es el infiel? Todo el que no piensa como yo. Por Dios, ¿cómo se puede sostener eso en el siglo XXI? Que el que discrepe ideológicamente de ti esté en un error absoluto y que tú estés en posesión de la verdad absoluta. Claro. Ciencia y fe han estado enfrentados durante siglos. ¿Usted cree que pueden caminar de la mano? Por supuesto. Venía a subrayar, si me hacías la pregunta, que este libro está hecho con mentalidad científica y con mentalidad religiosa y, si quieres tú, de alta espiritualidad. Yo no soy un científico, pero me interesa conocer el método científico porque creo en el gran progreso humano que ha creado la ciencia. Tengo un trabajo preparado sobre el progreso científico a partir del siglo XVII, con Galileo, el heliocentrismo. Durante más de 1000 años la humanidad estuvo creyendo que la Tierra era el centro del universo. Bueno, viene Galileo y viene Copérnico y dicen que el centro del universo es el Sol y no es la Tierra. Es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Copérnico, la revolución científica, pasas al siglo XVIII y la revolución
filosófica, la Ilustración francesa, ¿verdad? Sí. Tengo también un trabajo preparado sobre la Ilustración francesa. Y pasas al siglo XIX y viene la Revolución Industrial. Sí. Bueno, 3 progresos humanos extraordinariamente importantes que han cambiado el rumbo de la vida de millones de seres humanos. Entonces, yo en mi libro parto de hechos científicamente incuestionables, Sí. ¿verdad? Y lo más o menos original es la interpretación espiritual o trascendente que yo hago de esos hechos. Yo no soy materialista, no creo en la evolución de Darwin, ¿verdad? No. Que es fruto de la selección natural. Pero ¿cómo la selección natural puede explicar, por ejemplo, que la química inorgánica se haya transformado en química orgánica? ¿Cómo la vida ha surgido de la no vida? Esto es un paso evolutivo tremendamente importante, ¿verdad? Darwin explica algunas cosas. Bueno, si yo estoy viviendo en, qué sé yo, en la Atlántida o en el continente helado, donde todo es blanco, es lógico que mi piel se quede blanca. Sea blanca. Allí existe el oso blanco, ¿verdad? Sí. Bueno, puede cambiar el color de la piel, pero convertir una especie en otra, esto es, y sobre todo, porque hay tantas, la biodiversidad, Sí. la explosión cámbrica hace 500 millones de años, el mar se llenó de peces de toda clase. ¿Qué explicación da Darwin a este fenómeno evolutivo? ¿Cómo incluir el concepto de Dios en todo ello? Bueno, entonces para mí resulta filosófica y científicamente inexplicable el fenómeno evolutivo cuando lo considero globalmente, teniendo en cuenta todos los fenómenos evolutivos, porque evolucionaron los átomos, ¿verdad? Fíjate que el más sencillo, pues el hidrógeno, con un protón y un neutrón, y luego pues fueron multiplicándose los distintos átomos hasta el uranio, que tiene 92 protones. Hay una evolución en los átomos, hay una evolución en las células, ¿verdad? Desde la procariota, que no tenía ADN todavía en el núcleo, hasta la eucariota, que tiene ADN, información codificada. ¿Cómo surgió la información codificada, que es la que gobierna todo el desarrollo de las células? Elías, voy a cambiarle de tema completamente. Recientemente leía, y se lo pregunto a usted porque entiende de este asunto, que la NASA ha vuelto a activar el programa de detección de ovnis. Que se ha vuelto a activar el por programa de supuesto. detección de ovnis. Por supuesto. Hay una última novedad. Yo decía antes que estoy en contacto con editoriales de París especializadas en esta temática, y entonces acabo de comprar un libro y de leerlo que se titula Los ovnis triangulares negros. ¿Qué tienen de novedad estos ovnis que están admitidos por el Ejército del Aire de Estados Unidos, ¿verdad? Admitidos oficialmente. Entonces tienen de novedad lo siguiente: primero, que son gigantes, como campos de fútbol. Segundo, que vuelan a muy baja altura, por encima de los tejados y de los árboles. Tercera, que vuelan silenciosamente, sin hacer ningún ruido. Y cuarto, que evolucionan o que son capaces de estar quietos, totalmente inmóviles, hasta 1 hora encima de un tejado. Y entonces la gran pregunta que se plantean los especialistas en ufología es si ha llegado el momento de los ovnis de manifestarse a la humanidad espectacularmente. Hasta ahora las manifestaciones eran aisladas, furtivas, a una señora o un señor, pero ahora tratan de manifestarse de una forma totalmente evidente y espectacular. Y la última pregunta: ¿qué significa este encuentro entre una civilización muy superior a la nuestra y nuestra civilización? Cuando España conquistó y colonizó América, impuso la cultura de España y destruyó la cultura autóctona, ¿verdad? Entonces hay un peligro en cuanto a los ovnis, según las manifestaciones nuevas, de que se relacionen con nosotros como nosotros nos relacionamos con los animales, que nos tengan por seres totalmente inferiores, y la ética de los ovnis en las relaciones humanas, pues la misma que nosotros con los animales domésticos. Los alimentamos, los llevamos al veterinario, pero cuando nos apetece los vendemos, los matamos y no tenemos ninguna responsabilidad. Bueno, al menos... Entonces somos una especie tan inferior a la suya,
porque además hay muchas clases de ovnis, unos sí. más evolucionados y Sí. otros menos evolucionados. Elías, para finalizar, porque ya me avisan del tiempo, una frase con la que usted muchas veces finalizaba... La muerte no es el final. La muerte no es el final, ¿es así? Por supuesto, pero hay hechos científicamente incuestionables. Por ejemplo, la muerte clínica, personas que han estado pues, clínicamente muertas porque les hacen un electroencefalograma y un electrocardiograma y no hay ninguna actividad eléctrica en el cerebro ni en el corazón, los dan por muertos, los llevan al depósito de cadáveres, al cabo de horas se reaniman, ahora hay una reanimación científica, y cuentan las experiencias que han vivido durante esas horas o minutos que los dieron por muertos. Niños de 4 años o de 5 años que dicen: mamá, yo he tenido una bisabuela, una abuela que se llamaba así. Sí, pero ¿cómo la conoces? Y cuando tú has nacido, hacía 30 años que se había muerto. Nunca. Dice, es que la he visto y me ha dicho el nombre y dice que me espera. Claro. Pero ¿cómo es posible? Entonces hay un científico, un anestesista francés, Jacques Carbonnier, que tiene un libro y dice Pruebas científicas del más allá. Claro. Este era un increyente en el más allá, era un materialista, y ahora pues se dedica más a dar conferencias sobre la supervivencia del alma y la vida en el más allá que a ejercer la medicina. ¿Qué otra cosa? Pues Elías Fernández, sacerdote, parapsicólogo, colaborador y amigo de esta casa, su último libro, por ahora, Evolución Cósmica y Humana, 28 hechos asombrosos. Muchísimas gracias. Pues nada, por estar con gracias a nosotros ti y esta a noche. Televisiones Asturias porque me habéis dado la oportunidad de hacer llegar a miles o centenares de miles de televidentes pues mi visión científica basada en hechos científicamente ciertos y mi interpretación teológica, porque aparte de, yo por ejemplo estoy suscrito a la revista Investigación y Ciencia y traía este ejemplar donde dice origen y evolución del universo. Esto es ciencia, ¿verdad? Gracias, como siempre. Pues nada, gracias a ti, Juan, y a Televisiones Asturias. Nos vamos rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos. Recuerden que mañana todavía deben de tener las chirucas a mano, ya que hasta el miércoles pues no nos sumamos a esa tendencia generalizada en el resto del Reino de España en cuanto a sol, calor y viento norteafricano. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro, que es la lluvia. Gracias por su atención. Nos vemos mañana a las 10.